Continuamos, ¿no?, con el tema de higiene industrial. Higiene industrial, pues, como habíamos indicado en la anterior sesión, conocido también como higiene ocupacional, todo ello viene, pues, de la revolución industrial, porque consideraban de que todos los riesgos ocupacionales eran de la industria. Pero posteriormente se dan cuenta de que cualquier ocupación podía tener un riesgo, un accidente o una enfermedad profesional. Y comienzan a denominar como higiene ocupacional. Los nombres específicos que se dan, y seguridad, higiene industrial, posteriormente ocupacional. Ustedes han debido escuchar de lo que es CISO, seguridad y salud ocupacional. Después ya en la CAN, en la decisión 584, ya, y la OIT también asume ello, un término actual que es seguridad y salud en el trabajo. Hay también el término higiene en el trabajo, que se debería ser el más utilizado, pero en sí, los conceptos en lo que se refiere al término higiene ocupacional nos otorga un mismo objetivo. La higiene industrial es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar todos los factores ambientales o tensiones emanadas, provocadas por un lugar de trabajo. ¿Qué significa ello? Estamos hablando de, y más adelante vamos a ver, como una ciencia dedicada al arte del reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes emanados de una actividad laboral que puede ocasionar una enfermedad profesional que puede ser dañino en corto, mediano o largo plazo. Pero vamos analizando, vamos viendo los temas relacionados a la higiene industrial u ocupacional. Cuando hablamos de higiene industrial, hablamos de determinadas energías, como ser, ahí estamos, una energía mecánica, vibraciones, el ruido, las formas en las cuales el trabajador está expuesto, la energía mecánica. El ruido y vibraciones, es uno de ellos y es el más atingente en cualquier actividad laboral. Los niveles o los límites permisibles que han asumido determinados países no tienen tampoco su variante, aunque ahí va. Cuando hablamos de límites permisibles, como vamos a ir más adelante, en contaminantes químicos específicamente, debemos tomar en cuenta muchos aspectos. Puede ser las condiciones normales de presión, temperatura. Debemos tomar en cuenta la nutrición, la educación, el tipo de contaminante. Bueno, vamos a ir viendo, pero vamos a la energía mecánica, ruido y vibraciones. Cuando hablamos de otro tipo de energías, la energía electromagnética, estamos hablando de los rayos X, las radiaciones ionizantes, no ionizantes. Están los diferentes tipos de niveles de luz visible, infrarrojo, una energía electromagnética, está el aspecto de ultravioleta, y aquí falta un elemento fundamental que ustedes manejan a diario, el celular, las ondas electromagnéticas. No ha comprobado la Organización Mundial de la Salud los efectos que pueda ocasionar estas ondas electromagnéticas. Hay diferentes posiciones de investigaciones que nos otorga que aquel que tiene un celular 15, 20 minutos, al margen de que existe un atriccionamiento o un adormecimiento muscular, indican de que puede haber un problema de esa energía electromagnética en lo que es al cuerpo humano. Se ha hablado de lo que significa, de los efectos a las personas, más que todo a las mujeres, cuando están en estado de gestación. Pero algo así tangible no hay, solamente existen estudios que nos orientan a que puede existir un efecto por energía de ondas electromagnéticas. La energía calorífica al que está expuesto el trabajador, frío, calor. Estamos hablando de las condiciones térmicas de lo que en la que el trabajador se expone cuando desarrolla una actividad. En una oficina, no siempre puede ser en una industria. Hablamos de Santa Cruz, por decir. Una oficina, Santa Cruz, 36 grados, pues lógicamente va a haber un nivel de deshidratación, el trabajador va a ser
causado por un impacto de calor, una ola de calor que le puede causar deshidratación violenta, entonces va a haber un efecto. O frío, hablamos Potosí, Oruro, condiciones térmicas en las cuales puede trabajar, o directamente frigoríficos o en calor metalúrgicas, considerado también como uno de los elementos que está dentro de la higiene industrial, las condiciones térmicas o la energía calórica. Los agentes biológicos, los trabajadores, dependiendo el área donde desarrollan funciones, puede ser en una industria de alimentos, vamos a ese lado, podrán estar expuestos a virus, bacterias, riquecias, hongos, vectores, microorganismos vivos que pueden causar un efecto al organismo. Pero no solamente hablamos del trabajo desarrollado donde existen estos agentes biológicos. No se olviden que cuando nosotros hacemos un descansito en la mañana, un buen sándwich, una buena hamburguesa, dependiendo quién lo hace, una salteña guardada de 3 días, tiene nomás sus bacterias que van a generar, puede ser una salmonellosis, una tifoidea, eso también se considera como un elemento biológico agresivo dentro del trabajo, porque uno que trabaja en una oficina, que se come una salteña guardada de 3 días, mínimamente es una tifoidea, mínimamente también son 3 días de baja médica, ya de por sí causa un efecto de ausencia laboral, efectos en el organismo humano, puede parar la producción, es decir, hay muchos aspectos que se deben considerar que están dentro de higiene industrial. Los agentes químicos. Agentes químicos, estamos hablando de agentes químicos sólidos, líquidos y gaseosos. Ahí estamos. Puede haber en forma de aerosoles, de gases, vapores, de partículas en suspensión, de humos, de fumos. Es decir, vamos a desarrollar estos agentes químicos con mayor precisión cuando hablemos de contaminantes químicos, los efectos por donde ingresan, los efectos toxicológicos, pero es parte de la higiene industrial. En sí, la higiene industrial es la encargada de prevenir los riesgos generados por todos estos agentes. Y hablamos, lo que habíamos indicado, la higiene industrial es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de contaminantes generados en un ambiente de trabajo. Cuando hablamos de reconocimiento, evaluación y control, son términos amplios en los que la ingeniería tiene un papel importantísimo para cuando se trata de medidas preventivas o protectivas. Veamos, cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando del reconocimiento del agente dañino. ¿Cuál es el contaminante? El contaminante es químico, físico o biológico. ¿Cuál es la persona, en este caso, el trabajador expuesto, su estado de salud y el ambiente de trabajo, el tipo de contaminante que está en el medio ambiente? Estamos reconociendo y ahí otorgamos a ese reconocimiento la evaluación. Si nosotros sabemos qué tipo de agente dañino está, un ejemplo pondremos, en una oficina, a alguien se le ha ocurrido fumar y el agente dañino es el monóxido de carbono. Excelente. Va a afectar a la salud ese monóxido de carbono porque hay una posición. El monóxido de carbono del cigarrillo va en forma de gases, pero fundamentalmente de partículas en suspensión. Concepto de partículas o de polvo son partículas generadas al aire producto de la combustión incompleta. Estamos hablando del monóxido de carbono, combustión incompleta y que genera el contaminante que vaya hacia el medio ambiente. En el ambiente está el contaminante. Es decir, hemos reconocido al agente dañino, sabemos la condición del trabajador, estado de salud en buenas condiciones, y el tipo de contaminante está en el medio ambiente. ¿Qué vamos a evaluar? A la gente. ¿Cuánto de monóxido de carbono tenemos?
el nivel de concentración. Es decir, de acuerdo a la CGIH, de la Asociación de Higienistas Industriales, 9.000, ahí estamos, miligramos por metro cúbico, es dañino, un nivel de concentración. Entonces, ¿cuál es el nivel de concentración que tenemos? Sabemos que tiene que ser 9.000. Si es 10.000, pues estamos mal. Si es menos, ya podemos conversar. Es decir, hay un límite en el que puede causar efecto. Pero ahí interviene el hombre. Es decir, ¿cuál es el tiempo de exposición que está expuesto? ¿4 horas? ¿8 horas? ¿2 horas? ¿Cuál es su estado de nutrición? Su cultura, su educación. Todos esos aspectos, cuando en la evaluación tengamos del efecto del contaminante al cual está expuesto el trabajador, van a ser parte fundamental para tener una evaluación cabal. Y el ambiente, ¿cuál es la fuente de riesgo? ¿Un fumador o es un motor, una mecánica, por decir algo? Si nosotros sabemos el nivel de concentración, sabemos la sensibilidad del trabajador frente a ese contaminante, el tiempo de exposición, vamos a hablar en contaminantes químicos aspectos similares, pero el ruido también puede ser, biológicos también. El aspecto nutricional va a influir bastante. Si tenemos el grado de educación, es decir, los conocimientos de exposición frente al contaminante y las medidas de protección o prevención que asume el trabajador frente a ese contaminante, la cultura de la seguridad es uno de los aspectos vitales. El hombre también tiene su papel importante acá. Y el ambiente, la fuente de riesgo. Podemos eliminar la fuente de riesgo, encerrar, aislar, o sea, la forma en la que vamos a ver la evaluación y el control, ahí está. ¿Cómo eliminamos? Eliminamos en punto de origen, es decir, al contaminante le encerramos, lo aislamos, si no podemos hacerlo, hacemos un control del contaminante en ambiente, es decir, tratar de ver de que eso no pase el nivel de concentración permitido. Y finalmente, y es lo que es una política o es un procedimiento internacional, aislar y proteger al individuo. Cuando no se puede hacer nada con el contaminante, no se lo puede aislar, no se lo puede separar, no se lo puede eliminar del punto de origen, no se puede controlar en el ambiente, pues tenemos que nomás proteger al trabajador, otorgándole, si es ruido, protectores auditivos. Si es contaminante químico, protectores respiratorios. Si es condiciones térmicas, pues tendremos que otorgarle hidratación constante al trabajador. Estos 3 términos vamos a utilizar constantemente, lo que significa reconocimiento, evaluación y control. Y eso va a otorgarnos en un momento dado un procedimiento de trabajo para poder prevenir o proteger sobre el contaminante. La higiene ocupacional comprende a los contaminantes físicos, químicos y biológicos. Cada uno de ellos tiene un efecto específico y tiene un concepto específico de acción frente al trabajador. Los contaminantes físicos, sabemos muy bien, son estados energéticos agresivos que pueden causar un efecto al trabajador. Contaminantes químicos son aquellos que no tienen vida propia, pero en ese estado inerme pueden causar un efecto también a la salud del trabajador. Y los biológicos, como habíamos indicado, son aquellos que entre su característica de microorganismo causar enfermedades o daños a la salud del trabajador. Ahí estamos. Físicos son ruido, iluminación, temperatura, vibraciones, presiones, condiciones térmicas. Ahí estamos viendo qué es lo que puede causar efecto en los físicos. Químicos.
habíamos indicado, sólidos, líquidos, gaseosos, y ahí están los gases, humos, neblinas, polvos, vapores. Cada uno de estos en químicos tiene un concepto. Los gases son estados aeriformes que en condiciones normales siempre van a estar en gases y que pueden presentarse como contaminantes químicos. Humos, partículas en suspensión, producto de la combustión incompleta de una materia orgánica. Neblinas, son finísimas gotitas en el aire, producto de la atomización o de la descomposición de un líquido. Polvos, partículas en suspensión, producto de la desintegración mecánica de una materia sólida, de una roca, minería principalmente. Vapores, es el desequilibrio químico de un líquido que cuando entra a una determinada temperatura comienza a generar vapores. Pero algunos solamente con estar en contacto con el medio ambiente, como el caso del amoníaco, ya genera un determinado vapor, los cuales pueden ser agresivos a la salud. Biológicos, virus, bacterias, hongos, riquecias. Hablamos de una serie de microorganismos que pueden existir en el medio ambiente laboral. Análisis, tienen ahí la fotografía. Una fotografía también extraída de alguna visita que se ha realizado a Filadelfia, y ustedes ven una coloración azul. Y la coloración azul hacia el fondo es asbesto azul. Las condiciones de almacenamiento, la forma en la cual está expuesto el asbesto al medio ambiente, ustedes me dirán en el reconocimiento. Reconoceremos primero. Es un contaminante químico, asbesto, el azul. Ese es el contaminante que puede afectar. Hemos identificado al contaminante, ahora vayamos al hombre, al que está ahí, su estado de salud. Las condiciones nutricionales no son las más adecuadas. ¿Y dónde está ese asbesto? Está en el medio ambiente. Si bien el asbesto está ahí, un movimiento de aire hace de que las fibras salgan y están en el medio ambiente. Hemos reconocido. ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que evaluar fibras de asbesto en aire. ¿Cómo le hace efecto esas fibras al trabajador? Va a entrar por vía respiratoria, es insoluble y va a ingresar directamente a los pulmones, ocasionándole un tipo de cáncer. ¿Cómo controlamos esta posición, en este análisis, en esta fotografía, el asbesto? Decididamente, bajo las condiciones en las que están, no se puede, el asbesto está ahí. Debemos proteger al trabajador, otorgándole un sistema de protección respiratorio. Lentes, más que todo sistemas respiratorios, lentes, guantes, una ropa de trabajo, si es posible un mameluco cerrado, para evitar contacto con este contaminante. Y lógicamente, casco. Si no fuera el casco, un buen gorro que cierre al cabello, a la parte superior de la cabeza, de tal manera que pueda encerrar la cabeza y evitar el contacto con este contaminante. El control estamos otorgando ya, pero si ustedes pueden dar mayores luces, ideal. Tenemos ahí, ya les he planteado, dentro del análisis, ¿qué podemos hacer? Veamos. Veamos una película. Cuando el trabajador está expuesto a los diversos contaminantes ambientales, se producen los riesgos higiénicos. Es sobre estos contaminantes ambientales donde la higiene industrial actúa con el fin de prevenir las posibles enfermedades profesionales. Veamos cuáles son las principales vías de entrada de los contaminantes químicos y biológicos en el organismo humano. La vía respiratoria es la vía de entrada más importante y la más estudiada por la higiene teórica. Comprende todo el sistema respiratorio, es decir, nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. La segunda vía de entrada más importante en higiene industrial es la vía dérmica, que comprende toda la superficie epidérmica que envuelve al cuerpo humano.
Los contaminantes pueden penetrar en el organismo a través de esta vía, bien directamente o vehiculizados por otras sustancias, así como por las discontinuidades o heridas en la piel producidas por corte o punción. Los contaminantes que se ingieren con la comida o son deglutidos con las mucosidades de las vías respiratorias pasan de la boca al esófago, estómago e intestinos. Cuando no es posible eliminar la presencia de contaminantes en el ambiente de trabajo, es preciso evitar su llegada a las vías de entrada del organismo humano, aislando el foco contaminante o disponiendo sistemas de protección colectiva, ventilación y extracciones generales o localizadas. O bien utilizando equipos de protección personal. El ruido excesivo causa en el ser humano un trauma auditivo que produce una sordera progresiva que puede llegar a ser total. Esta disminución de la capacidad auditiva depende del nivel del ruido y del tiempo que el trabajador esté expuesto a él. Se aconseja, en los casos que revistan gravedad, establecer una rotación del personal con el fin de acortar el tiempo de exposición al ruido. Es de gran importancia evitar, en lo posible, los ruidos innecesarios, así como modificar, siempre que se pueda, las máquinas o útiles a fin de disminuir el ruido en su funcionamiento. Hasta el momento, se sabe que un nivel de ruido inferior a 90 decibelios, en un tiempo de exposición no superior a 8 horas diarias, no produce efectos nocivos. En los casos en que el nivel de ruido es superior, suponiendo un grave riesgo, la utilización de tapones y auriculares antiacústicos se hará necesaria. Los tapones antiacústicos están construidos con materiales blandos, de manera que se adapten a las paredes del conducto del oído externo, disminuyendo considerablemente el nivel de ruido que penetra. Por medio de los auriculares antiacústicos, podremos lograr una disminución mucho mayor aún. El exceso de calor constituye uno de los más graves riesgos higiénicos en el trabajo. A las situaciones anómalas de intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente se les denomina con el nombre de estrés térmico. El estrés térmico produce deshidrataciones, así como trastornos cardíacos y circulatorios que pueden producir la pérdida de conocimiento, llegando incluso a ocasionar la muerte por golpe de calor. Esto se produce cuando la humedad, la temperatura y la energía radiantes del medio ambiente dificultan o impiden la eliminación del calor generado en nuestro cuerpo por el esfuerzo muscular. La deshidratación se evita bebiendo suficiente agua que contenga un poco de sal. Gracias al apantallamiento, se puede evitar el calor por radiación. Asimismo, se puede controlar la humedad y temperatura ambiental mediante ventilación y acondicionamiento de aire. Los trajes de amianto aluminizados y las pantallas antirradiación constituyen los equipos de protección personal para evitar el estrés térmico. Algunos trajes de amianto aluminizado llevan incorporados acondicionamiento de aire, logrando así una temperatura adecuada más agradable para el individuo. Bien, la película ha debido ser de interés. Espero de que hagan un análisis. Es importante tener el mejor criterio y de esa película, uno de los, ya nomás vamos hablando de un trabajo práctico. Veamos hasta donde terminemos qué vamos a hacer con esa película, pero es un análisis que les voy dando. Todo ello, sigamos adelante, lo que hemos hablado va a generar la exposición a contaminantes dentro de la higiene industrial, una enfermedad profesional. La enfermedad profesional se distingue de toda variación de la salud del trabajador y es un estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador presta sus servicios, y que le provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional de forma permanente o transitoria. Hay determinados contaminantes, en el caso del ruido, por ejemplo, ocasiona un tipo de enfermedad profesional, una sordera, pero que en muchos de los casos es irreversible, pero muchos es transitorio, es separar directamente al trabajador de la fuente del contaminante y
hay una regeneración del trabajador en lo que se refiere a su salud y otorga en un tiempo establecido nuevamente sus funciones. Pero hay en algunos casos, como de los contaminantes químicos, que son irreversibles. Los efectos pueden causar determinadas enfermedades, hasta el cáncer, y son irreversibles. Pero igual, en el mismo caso, el retirar o el aislar al trabajador del lugar contaminado genera, en muchos de los casos, solamente un efecto transitorio. Bien, entonces, veamos. La higiene industrial, en su concepto como ciencia o arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control del contaminante, de los contaminantes emanados de una actividad laboral, nos otorga necesariamente las cualidades de tener sus ramas. Y ahí está, existe una higiene teórica, de campo, operativa y analítica. Cuando hablamos de la higiene teórica, estamos hablando de los patrones o de los estándares o de los límites, de los LMP, límites máximos permisibles, a los cuales el trabajador puede estar expuesto a un contaminante. Pueden asumir la ACGIH, de la Asociación de Higienistas Industriales de Estados Unidos, que constantemente, anualmente, otorga actualizaciones a los diferentes contaminantes. Ustedes pueden entrar en internet y pueden conseguir ello de cualquier contaminante químico. El físico, el ruido se mantiene, 85 decibeles. Ahí están las condiciones térmicas, está también lo que significa la vibración. Pero nos otorga patrones de comportamiento. Si bien en el inicio de este módulo habíamos hablado de que Bolivia tiene, pero estamos hablando de valores en los que de 1951. En tanto son orientativos, pero no nos van a ayudar en lo que refiere desde el punto de vista ya de ejercer una acción, ya sea preventiva o protectiva, no nos va a otorgar un lineamiento cabal de lo que queremos hacer cuando tenemos un contaminante en medio ambiente. Por eso recomendamos de la CGIH. La higiene de campo se refiere específicamente a la situación del trabajador en su ambiente de trabajo. Ustedes han debido hablar de lo que es el aspecto, o han llevado, me parece, el aspecto de ergonomía. Ya la higiene de campo habla de ello, de la posición del trabajador frente al desarrollo de sus funciones en un medio ambiente laboral. La higiene de campo establece cómo el trabajador se desarrolla en un ambiente laboral con determinado contaminante en su medio ambiente laboral, parado, sentado, nivel de tasa de respiración, los ejercicios que realiza para realizar una determinada actividad laboral, ya ve la higiene de campo. Vamos a ver enseguida cómo la higiene de campo es importante cuando entramos a la higiene analítica. La higiene analítica es la que investiga cualitativamente y cuantitativamente la presencia del contaminante en un ambiente laboral. Es decir, identifica al contaminante, cualifica cuánto de contaminante existe, porque está en función a ello el trabajador que está en la higiene de campo, cómo está desarrollando. Y la higiene operativa es la que recomienda qué debe hacer. Ahora, hagamos un análisis de todo. Ustedes ingresan a una fábrica, una textil, pues, y en la textil ustedes determinan que hay polvo. Han identificado, reconocen primero polvo. Ahora tienen que evaluar, analizan cuánto de polvo hay, la analítica. Polvo y qué nivel de polvo existe. Y ahí viene el hombre, y la higiene de campo. Esa persona que trabaja en ese medio ambiente laboral con polvo encima, ¿cuál es su tarea que realiza? ¿Cuántas veces está expuesto ahí al polvo o en el tiempo? ¿Cuántas horas? Se relaciona a qué tareas realiza, la tasa de respiración,
con todo ello, si tenemos al contaminante identificado, evaluado, si sabemos el trabajador, su cultura, su educación, su nutrición, cómo desarrolla, y relacionamos esos aspectos con la higiene teórica, que es los niveles permisibles, podemos recomendar a través de la higiene operativa qué vamos a hacer. Más claro, hablemos. Si sé que hay polvo, supóngase de que está encima del límite permisible, el trabajador, su estado nutricional no es el adecuado, tiene 8 horas de trabajo de exposición, ha sobrepasado los niveles permisibles, la higiene operativa lo primero que va a decir es prevención, capacitación, hacerle conocer al trabajador los efectos toxicológicos de ese contaminante, o hacerle conocer los efectos del contaminante físico o biológico que le puede causar un daño. Y posteriormente recomendamos ropa de trabajo, equipo de protección personal. ¿Estamos claros? Me imagino que sí. Sigamos entonces. ¿Cuál es el objetivo de la higiene industrial con lo que hemos conversado? Determinar y combatir en los lugares de trabajo a los agentes que pueden causar un efecto hacia la salud del trabajador. Conseguir que el esfuerzo físico-mental que exige cada trabajador, en el ejercicio de su profesión, esté adaptado a sus aptitudes, necesidades y limitaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. Fíjense, debemos establecer la relación para combatir a los agentes contaminantes, el esfuerzo físico-mental, lo que hemos hablado en la parte de higiene de campo. Y debe estar adaptado. Y ahí viene una pregunta, y en ergonomía se lleva eso. Y les hago la pregunta. El trabajador está en lo siguiente. ¿El trabajo se adapta al trabajador, o sea, al equipo, a la herramienta, o la herramienta se adapta al trabajador? Se los dejo. Y en ergonomía ustedes han llevado ello, ¿no ven? ¿Qué pasa si es un trabajador pequeñito de 1,50 y la máquina es de 1,80 de donde está el panel? ¿La máquina van a cambiar para el trabajador o van a cambiar o le van a estirar al trabajador ustedes a 1,80? Le van a poner en o le van a dar vitaminas para que crezca, no sé. ¿Cuál es primero? ¿El trabajador se adapta a la máquina o la máquina adapta al trabajador? Eso está en ergonomía, se los dejo. Pero sigamos. Adoptar medidas eficaces para proteger a los trabajadores, a las personas. Lo que hemos hablado. ¿Cómo vamos a proteger? Sigamos con los objetivos. Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan deteriorar la salud de los trabajadores. Todo un proceso, cualquiera sea en una industria, en un trabajo, los procesos en sí generan determinadas condiciones de trabajo que no nos podemos dar cuenta, pero que puede existir el contaminante. En una oficina será el ruido de las computadoras, ¿será? Cuando hablemos de ruido, hablemos de infrasonidos, ultrasonidos, estará ahí latente. Tenemos que descubrir. Y es fundamental lo que hablamos, educar al personal y a los directivos de las empresas y a la población trabajadora en el cumplimiento de las obligaciones en lo que se refiere a la protección y al fomento de la salud. ¿Qué significa eso? El trabajador debe conocer exhaustivamente al contaminante para por lo menos protegerse o prevenir frente a ello y evitar daños a su salud.